Bueno, pues un saludo para todos y para todas. Es un placer esta nueva conexión, esta sesión un poco complementaria, un poco también de cierre, ¿no? Porque ya la última la hicimos hace varias semanas y como planteaba el profesor Roberto Aparici en la última de las sesiones, es interesante hacer una reflexión más o menos compartida entre los que podamos estar aquí a propósito de los trabajos de verificación. Se han presentado ocho verificados en total, están ahí colgados en el blog. Si es necesario que comparta la pantalla con el objetivo de que los podamos ir viendo, pues lo puedo hacer sin ningún tipo de problema si tengo los permisos abiertos, que me parece que sí que tengo esa Sí. posibilidad. Así que, bueno, lo que voy a hacer va a ser precisamente eso, abrir eh, la posibilidad de compartir. Me parece que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Vale, genial. Bueno, pues aquí tenemos, o debería de aparecer, a ver, aquí están. Vale, aquí tenemos el blog colaborativo que hemos ido haciendo. Están aquí los verificados. Eh, bueno, yo voy a hacer un pequeño comentario inicial, luego abriremos la posibilidad de intervenir, que es un poco el objetivo de hoy. No tanto escucharnos a nosotros, a los docentes, a los miembros del equipo docente, sino escuchar a nuestros estudiantes, ¿no? A los participantes en el curso. Aquí tenemos solamente a tres conectados, son Bélgica conectadas, pues son chicas. Tenemos a Bélgica, a Noelia y a Jorlenis. Así que, bueno, pues queremos escucharos a vosotras para, bueno, pues que podáis realizar una reflexión colaborativa, compartida a propósito del trabajo, del proceso de verificación eh, de esas desinformaciones que habéis detectado y que entiendo las tres habéis subido por aquí, ¿no? En general, bueno, hay algunos matices a nivel de redacción, pero un poco el objetivo era que se trabajara el aspecto de la técnica de verificación y lo que es la aplicación de los principios de la verificación, yo creo que se ha cubierto el objetivo perfectamente. Sí que hay alguna cuestión de redacción a mejorar, pero bueno, eso era un objetivo quizá totalmente secundario a propósito del trabajo real y de los objetivos del propio curso, ¿no? Bueno, pues aquí vemos que ha habido verificados de todo tipo. Este primero de Argentina dice, no, no es cierto que solo el 11% de los jubilados argentinos vive en la pobreza. Estas han sido unas declaraciones emitidas, realizadas por el ministro de Economía, que si no tengo mal el dato se llama Luis Caputo, allí en Argentina, diciendo bueno, que la pobreza entre los jubilados no es un problema mayor, ya que solamente el 11% de los jubilados argentinos vive en esas condiciones, lo cual este compañero nuestro, Daniel, ha verificado y ha demostrado que es engañoso, que es un dato que no es verídico, ¿no? Bueno, hay algunas verificaciones, prácticamente todas, que son de Ecuador, aquí las vemos. Hay esta que es peruana, es falso. No peruano capturó el número 2 de Sendero Luminoso. Bueno, se ha cubierto ese objetivo que también teníamos de dimensión internacional, es decir, de tocar diferentes países, desinformación, bulos en diferentes países, sobre todo del ámbito latinoamericano. A mí lo que me sorprende es que solo se hayan presentado, solo se hayan subido 8. Porque esta es mía, esta primera, esta de aquí abajo del 27 de noviembre, es la que yo subí como modelo y el resto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en total. Yo imagino que de estos 8 son verificados, habrá alguno de uno al menos de Bélgica, otro de Noelia y el de Jorleni sí que lo he visto por ahí. Bueno, yo abro la posibilidad de que participéis, de que reflexionéis, de que de alguna manera ofrezcáis vuestra visión a propósito de este trabajo. Si os ha resultado sencillo encontrar los elementos a verificar, lo que es el proceso, lo que es a nivel de redacción, subirlo, no sé. Un poco el objetivo es escucharos a vosotras. Noelia, ya que tienes la cámara abierta, puedes empezar tú. Bueno, simplemente yo quería escuchar a ver qué consultas habían de los demás compañeras, compañeros, porque todavía no lo estoy terminando.
Entonces, eso, hice el curso al final un poco diferido porque me incorporaron en el horario en que se hacían los talleres virtuales otro trabajo, otro compromiso de trabajo, entonces los fui viendo en diferido. Así que eso, digamos, quería escuchar un poquito qué tipo de temas, o sea, hay varios temas que me interesan y Las bueno, nada, temáticas, eso. a propósito de Necesito esto que dice orientarme. Noelia, las temáticas son cualquiera, es decir, aquí el objetivo es eh, detectar contenido a verificar. Esto lo vimos en su día en clase. Tenemos básicamente dos tipos de contenido a verificar, o bien declaraciones de políticos, declaraciones de figuras relevantes, declaraciones de personas con un cierto nivel de responsabilidad que puedan ser falsas o que puedan intentar engañarnos o que puedan intentar manipular a la población o realizar una representación torticera, manipulada, errónea, mentirosa de la realidad. Eso por un lado, lo que es el fact-checking político, por llamarlo de algún modo, y luego los bulos, el contenido falso que circula a través de las redes sociales y que se viraliza. Y aquí tenemos, en los ejemplos que hemos visto de los compañeros, tenemos de los dos tipos, ¿eh? Tenemos declaraciones de políticos que son y que se han verificado como falsas y por otro lado, pues también mucho bulo, mucho contenido, sobre todo digital, que circula a través de las plataformas digitales y de las redes sociales, que no se sabe muy bien cuál es el autor o quién es el autor y que se echa a rodar, que se echa a circular a través de esos circuitos. La temática puede ser cualquiera, ¿eh? Es decir, sí que es cierto que hay temáticas como mucho más prevalentes, discursos de odio contra determinados colectivos, por ejemplo, temas que tienen que ver con la salud, temas que tienen que ver con la economía, mucho contenido ideologizado, teorías conspirativas. Esos son temas muy habituales dentro del contenido a verificar, ¿no? Pero no hay una temática específica. Cualquier cosa que pueda resultar falsa y que pueda resultar relevante es, digamos, susceptible para ser verificada, para poder trabajar en ella y subir nuestro verificado al blog colaborativo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los datos estadísticos que a veces pueden ser declarados? Es decir, tenemos que ir y buscar y constatar esos datos. Digo, si yo fuera periodista o nada, o soy investigadora en educación, claro que sí, los iría a buscar, pero digo, aquella persona, digamos, que no necesita documentar tanto, tiene que también buscar datos estadísticos a las Claro, fuentes oficiales. o preguntar a las fuentes, pero sí, a ver, ese tipo de verificados son quizá un poco más complejos. ¿Por qué? Porque exigen una mayor labor de periodismo de investigación o de periodismo de datos, ¿no? Es decir, de irnos al dato. eh, entonces, quizá vaya a ser para alguien que no venga del campo de la comunicación, vaya a ser más sencillo el hecho de verificar un contenido digital, una imagen falsa que pueda estar sacada de contexto, se me ocurre, o un vídeo sacado de contexto también, o un contenido realizado por inteligencia artificial. Eso va a ser quizá entiendo que tu perfil es más de docencia, no tanto de comunicación. Sí, porque, Quizá te va a porque por resultar más ejemplo, sencillo verificar ese tipo de contenido que no un contenido que exija una investigación más profunda, ir a claro, fuentes, ir a datos estadísticos, cotejar, igual, contrastar. sí, y una cosita y termino. Igual ahí esa declaración de Luis Caputo respecto de no es cierto que el 11% de los jubilados, pum pam pam, bueno, eso simplemente también necesita verificación en fuentes. Claro, sí, sí. Bueno, esa Porque concretamente. uno al escuchar esa declaración, ¿sí? Los argumentos que da, la racionalidad que da ese personaje para explicar algo, ya tiene varias contradicciones en sí misma, ¿no? Con lo cual ahí ya hay un dato verificable Claro, para decir es falso en cuanto a cómo lo argumenta y qué variables pone en juego. Pero después, si uno quiere ir a las fuentes estadísticas, bueno, digamos, eso es otro mundo, otra historia, digo. Bueno, totalmente. Sí, sí. lo dejo ahí. De hecho, sí, por eso yo incido que ese tipo de verificados son un poco más complejos. Aquí, qué pena que se haya desconectado Daniel porque ha sido directamente quien ha hecho ese verificado, pero lo podemos ver y podemos ver
las fuentes que él ha utilizado con el objetivo de decretar o con el objetivo de resolver que es un contenido o una declaración, en este caso, engañosa. Entonces nos metemos en su verificado, vemos que, bueno, pues está aquí el titular, que es correcto, vemos que, bueno, aparece una imagen con el sello, ¿no?, de contenido engañoso. Y si nos vamos a la parte final, vemos en fuentes, vemos primero la entrevista periodística que está colgada en YouTube, que es donde realizó ese contenido engañoso, esa declaración engañosa, y el compañero lo que hace es chequear una página web de la ANSES, que debe ser una asociación que, Claro, bueno, ahí pues está el dato oficial. Y Dani estaba claro, presente. que ofrece, y luego informes técnicos del INDEC. Es decir, aquí tenemos dos fuentes que son, bueno, y incluso una tercera que es un enlace a la canasta básica alimentaria y canasta básica total. Es decir, estos son tres fuentes de donde se ha obtenido información con el objetivo de llegar a la conclusión de que es más del 11% de la población jubilada en Argentina que vive bajo el umbral de la pobreza. ¿Por qué? Porque ese dato está en estos tres lugares, está en estas tres fuentes oficiales de información. ¿Sí? Noelia, más o menos. Sí, no, está genial. Sí, Dani fue a las fuentes, está muy bien, claro. Ujú. Claro, y entonces aquí, claro, esta es la parte final del verificado y aquí lo explica. Aquí explica, pues según datos del INDEC, el 65% de los jubilados cobra la jubilación mínima, bla, bla, bla. Claro, todo esto es el desarrollo, digamos, la narrativa de la parte cuantitativa que ha encontrado en los datos oficiales. Digamos, la explicación del chequeo que ha hecho yendo a esas páginas web donde está toda esta información. Así que es un verificado, en este caso, pues bastante bien ejecutado y es de los más complicados, porque exige, primero, saber dónde está la fuente, saber dónde está el dato y saber leer los datos, ¿no? Y interpretarlos para colocarlos en el informe de verificación. Incido, no hace falta irnos a cuestiones tan complejas, podemos hacer algo un poco más sencillo que sea pues una búsqueda inversa para decretar o para determinar que una imagen es un falso contexto, se me ocurre. Ya que está Daniel conectado, nos puede comentar más. Daniel, estamos analizando tu verificado, que es bastante extensivo en cuanto intenso, ¿no? También en cuanto a los recursos, ¿no? En cuanto a la consulta de fuentes. Si puedes abrir la cámara y el micrófono y comentarnos un poco a propósito de tu experiencia, fenomenal. Uy, no sé si está. Ah, vale, nos pide un segundito. Un Vale. comentario, David. Sí, Fernando, A dale. veces también hay otro tipo de verificados que se pueden realizar un poco más fácil sin entrar en la fuente técnica. Por ejemplo, otro día estaba el caso de una típica frase de Hannah Arendt, utilizada como para llevar agua para un molino político. Y bueno, nos dedicamos a buscar esa frase porque estaba muy linda esa frase de Hannah Arendt. En ninguna parte de su bibliografía estaba. Hasta Claro. que, por ejemplo, dimos con el Instituto Hannah Arendt, y dentro del Instituto Hannah Arendt tiene un blog, y dentro del blog alguien del instituto, un investigador del instituto, hacía mención a que esa frase fue inventada. Eh, Ya. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí podría ser o sea, ¿Qué esa nombre? fuente directa del instituto podría Claro. ser una fuente de rigor que Mm. desmienta, por ejemplo, eso, que es una frase común que aparece siempre dando vuelta por Facebook y compañía. Claro. Sí, exacto. Hola. Bueno, a ver, es el mismo tipo de estrategia, es consulta a las fuentes, ¿no? Consultar a fuentes que pueden ser estadísticas o fuentes institucionales en este caso. Sí, Hola, sí, hola. hola. Hola, Sí, Daniel. Tenemos. es que estaba en la calle manejando, por eso no podía hablar. Iba en el auto. Cuéntanos, porque estábamos analizando tu Sí, verificado. venía Bueno, escuchando, sí, lo que hice fue, como decía David, una verificación inversa.
Tomé una noticia que vi en un portal de una radio, busqué el archivo original en YouTube de la noticia de la página web de La Nación, en la Sí, entrevista a un canal de La Nación Más, y bueno, y después empecé a verificar los dichos, eso del 11% que no es así, sino que el porcentaje, lo que dice el ministro es que los jubilados habían superado la inflación y bueno, lo que demuestra el valor de la canasta básica es que no es así, sino que más de la mitad de los jubilados están por debajo de la línea de la pobreza. O sea, claro, no llegarían a cubrir lo mínimo para alimentarse, pagar servicios, etcétera. Eso fue sencillamente lo que hice. Y lo que me llamó la atención es que no fue publicado en ningún otro medio las declaraciones del ministro, sino que se hace por ahí, yo lo que digo es copian y pegan directamente la gacetilla del gobierno o entrevistan y no se hace un análisis crítico de los datos o no hay tiempo para analizar los datos que plantean los ministros o, claro, o la gente que claro. está en algún cargo político. Mm. Sí, bueno, tenemos algún problema para escucharte porque se entrecorta, pero bueno, te hemos entendido perfectamente. Eso es un problema, es decir, que haya un político que suelta por su boca cualquier cosa y todo el mundo lo da por válido y todos los periodistas lo replican tal cual sin verificar si eso es cierto o no, pues es un problema, ¿eh? Es un verdadero problema y eso, bueno, pues es una mala praxis periodística y para eso están los Ah, verificadores a posteriori que cuando eso ya ha sido publicado, bueno, pues toman esas declaraciones y dicen, no, no, es que esto no es tan así, ¿no? Esto es un contenido, como tú lo calificas, de engañoso, un contenido que puede manipular o que, bueno, pues no es, o es una media verdad o es directamente una falsedad. Vale, pues Daniel, ¿tenías problemas, algún problema para subirlo? Bueno, finalmente me lo pasaste, yo lo pude subir sin ningún tipo de dificultad y bueno, pues el verificado está bastante bien hecho, así que felicidades por el trabajo. bueno, muchas gracias por la respuesta, la crítica y las clases que realmente fueron muy valiosas, ¿no? Porque todo un tema nuevo que no conocía. Hacer, Mm, si bien soy docente, son temas nuevos que es todo muy rápido lo que sucede ahora con el tema de las redes, el periodismo, etcétera. Es mm, muy veloz y uno no da tiempo a actualizarse, ¿no? mm. Genial, Daniel. Pues yo celebro que te haya resultado útil, interesante y sobre todo felicidades por el trabajo porque es estupendo. A propósito de su trabajo, ¿alguien quiere comentar algo más? Por ejemplo, veo por aquí a Mónica. Mónica está conectada con la cámara. No sé si tienes posibilidad de hablar. Mónica, Hola, sí, sí, claro. Sí, Bueno, perdón, primero que sí, perdón, perdón. por favor, David o el responsable del CIFAL, incorporar a Leo que está esperando entrar, que lo aceptéis. El profesor está ya. Leo Está Leo Murolo. ya. Sí, pero Vale, ya está dentro. vale, hasta ahora, perdón. Sí. Hola Leo, ¿qué tal? Muy buenas. Perdón, Mónica, Mónica, adelante. continúa. No, perdón, perdón, nada. Ujú. Bueno, primero que igual que el hecho de buscar como una noticia falsa como tal, sí, me tomó algún tiempo, ¿no? No fue como que entrar al Twitter y que salgan como 1000 noticias para verificar, entonces están como todas muy mezcladas. Y luego, claro, a mí lo que me llamó la atención de la página de donde yo tomé la noticia es que tiene, o sea, un logotipo igual que un portal de noticias o que una agencia, ¿no? Es RN-noticias. Y claro, ellos se autodenominan como página de noticias y medios de comunicación. Entonces eso, bueno, eso fue lo primero. Y luego, claro, cuando hace el recorrido abajo, pues veo que hay muchas imágenes. Pienso que es una página colombiana porque hay mucha información de Colombia, pero casi todos son como videos como muy sensacionalistas, de robos, de asaltos, este, que un poco tienen en algunos casos una sensibilidad. Tiene mucha información sobre Siria, pero también descontextualizada en el sentido de que solo ponen o el bombardeo, la matanza
Mm, una cosa como sumamente específica. También hay muchas noticias acerca de Venezuela y de Cuba, entonces habría que hacer como un análisis más profundo, ¿no? Sobre cuáles son los tipos de informaciones, pero bueno, obviamente es un tema este de acá, esta cuestión política en contra de Trump por parte de Venezuela y de Cuba y de algunos otros gobiernos, pues es muy cotidiana, es muy cotidiana, o sea, todo el tiempo estamos escuchando eso. Pero claro, lo que publica ahí es que, bueno, primero que, claro, Trump no es presidente todavía, entonces tampoco podría ser ahora muchas cosas más que declaraciones, pero ellos lo dan como un hecho y luego invitan a la gente a que opine sobre eso. Y todas son opiniones pues muy en contra de Maduro, ¿no? Entonces como que o sea, activas la polémica que es repetida una y mil veces, pero luego en los datos de la página tiene como más de, no sé, creo que 300.000 o 200.000 seguidores y tiene muchos retuiteos. Entonces, bueno, me pareció un caso interesante y bueno, hay mucho por hacer, ¿no? Nosotros desde la academia, desde la universidad, pues me pareció como interesante este abordaje, ujú. sobre todo porque para no creernos todo, ¿no? Y, y luego, sobre todo, por los mecanismos que tenemos, pues para encontrar qué es la desinformación y cómo hacer esta verificación. Eso me gustó un montón. Y nada, pues nos has dejado como una puertita abierta para como muchas cosas que podemos hacer desde la academia en cuanto a Sí. esto, ¿no? Y con nuestros estudiantes y de pronto en nuestros grupos de investigación. Eso, igual que Daniel, pues muchas gracias por todo eso que de verdad que sí un aprendizaje total, ¿no? A veces los profes nos quedamos, o sea, como el nivel de usuarios y todo, pero el momento de aplicar estas herramientas, pues nos da una perspectiva mucho más real y mucho más interesante sobre cómo se mueve esta parte, ¿no? Que es como parte de la vida también. Muy bien. Mónica, pues muchas gracias por el comentario. Estamos viendo tu pieza, que es esta, dice, es falso que Trump haya exigido la renuncia inmediata de Maduro. Claro, aquí lo que vemos en el tuit es que este es un falso, un pseudomedio, vamos a decir, es un falso medio de comunicación que emula la estructura y que evoca de alguna manera a un medio de comunicación o a un medio, a un periódico legítimo, un periódico real, ¿no? Un periódico de calidad. Esto es lo que académicamente se denominan fake news, es decir, una falsedad que simula la estructura y que emula proceder de un medio de comunicación real. ¿Por qué lo hacen? Porque eso es una pátina de credibilidad, porque hay gente que esto lo decodifica como procedente de un medio de comunicación real. Y por eso, bueno, pues puede haber una enorme cantidad de personas que se lo puedan creer de alguna manera. Así que tú has hecho aquí la captura, evidentemente es una buena praxis, has metido ahí la etiqueta de fake news y aquí explicas todo, ¿no? Pues está muy bien, Mónica. Así que felicidades por el trabajo que es estupendo. Lo que sí he hecho en falta al final es un apartado de fuentes. Aquí es decir, que destaques aquí las fuentes que has utilizado con el objetivo de resumirlas todas ahí, de poner un listado para ir directamente a ellas. Para rematar, para rizar el rizo, hubiera sido ideal colocar ahí ese apartado final de fuentes. Roberto, activa el micro. Es que no te oímos. Tienes el micro apagado. Mónica, ¿me escucháis ahora? Sí, 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 se te oye. Eh, Mónica, con la sugerencia que te ha dado David, creo que puedes rematarlo agregando las fuentes. O sea, es un aprendizaje en movimiento, no es un aprendizaje cerrado. O sea, seguimos aprendiendo más y más esas indicaciones que te ha dado David, puedes incorporarlas ya mismo y queda rematado tu trabajo.
Adelante. Claro que sí, ahora las añado. Con Sí, mucho sí, gusto. porque además es muy fácil de editar. Creo que sigo compartiendo. Es muy fácil de editar. Aquí, sobre el mismo verificado, en el menú, aquí lo puedes editar. Entonces, si clicas aquí, ya puedes operar sobre el texto, sobre las imágenes que tienes. O sea que es súper sencillo. Sí, sí, ahora. Genial. Bueno, tenemos a Jorlenis y creo que, bueno, está Bélgica también y Augusto. Eh, Jorlenis, yo sé que tú sí que he visto tu verificado colgado en el blog, así que si quieres intervenir y comentar, cuéntanos cómo ha ido todo, cuál ha sido tu experiencia en todo este proceso, mientras voy buscando tu verificado en concreto. Sí, buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan tal vez? Sí, sí, se Sí, oye perfectamente. sí, muy buenas tardes. Bueno, bueno, primeramente agradecer la oportunidad para poder participar en el curso. De hecho, en sí todas las noticias que se desarrollan en cuanto a los territorios, para mí fue muy interesante contrastar lo que dicen los medios nacionales, medios grandes, en cuanto a las noticias que tal vez nosotros sacamos como territorios, ¿no? Entonces, Mm. el mismo hecho de tener un periodismo de verificados era nuevo para mí, la verdad, inclusive para nuestros dirigentes de comunicación, todo eso. Y le vimos, de hecho, como una oportunidad para poder contrastar como que de manera paralela lo que se dice y lo que en verdad pasa en los territorios. Entonces, en este caso, tomé el tema sobre la consulta ambiental, ¿no? Bueno, la supuesta consulta ambiental, de hecho, que se dio en Palo Quemado, donde una minera prácticamente invadió, ¿no?, nuestros territorios en lo que es el Cantón Sicchos. Mm. Entonces, por ejemplo, la mayoría de noticias afirman que sí se realizó lo que es una consulta ambiental, esta consulta caracterizada por ser previa, libre e informada. Pero, sin embargo, tuvimos una audiencia, ¿no?, que como acción de protección para los compañeros que estaban ahí defendiendo los territorios. Y de hecho, el juez falló a favor de la minera. Entonces, al menos en este caso, quise, ¿no?, demostrar que de hecho no fue ninguna consulta ambiental, no existió ninguna consulta ambiental, tampoco existió el hecho de que se intentaba socializar. Y pues justamente eso trataba de contrastar, ¿no? Con los medios de comunicación alternativos, con los medios de comunicación comunitarios, justamente con lo que es nuestra página de Lanceros Digitales, también con el Frente Nacional Antiminero y también con Corape, que de hecho es igual un medio acá conocido en Ecuador. Entonces, la mayoría de noticias te ponían que la consulta cumplió todos los procesos, que de hecho la minera también cumplió varios procesos para poder hacer este trabajo, ¿no? Para iniciar con las primeras experiencias en la minera. Pero en esta consulta, de hecho, se militarizó lo que es Palo Quemado. De igual manera, hubieron muchos compañeros que fueron agredidos, niños que fueron afectados psicológicamente. De igual manera, fueron criminalizados como terroristas, 49 compañeros campesinos. Y aquí prácticamente en el territorio de Palo Quemado únicamente se lo conoció como tener ser territorios para las mineras, como que un territorio rico en minerales. Sin embargo, Palo Quemado, Las Pampas, se caracterizaba por ser un territorio ganadero, por ser un territorio también de exportación de panela. Y bueno, eso traté, ¿no?, de contrastar para poder indicar que de igual manera, de hecho, el gobierno de Daniel Noboa fue quien dio ya prácticamente todo el apoyo a la minera, haciendo de dar un resguardo más bien de la fuerza pública para la minera. Mm. Entonces, de una u otra manera, se intentó de que no se quede en la impunidad o que no se quede en la mente de las personas de que hubo una consulta ambiental, porque no, no lo hubo, compañeros. Entonces, este curso de verificado nos ayudó bastante, de hecho, me permitió también llegar más a fondo en los temas, buscar más información minuciosamente en varios medios y pues al menos a través de este blog, si podemos compartir,
que se haga justicia para aquellos compañeros que fueron criminalizados, para el compañero Mesías también, que quedó en coma inclusive por los ataques de la militarización del gobierno de Daniel Noboa. Eso, compañeros, y muy agradecida por la oportunidad que nos dieron, de hecho, de aprender también, porque como comunicadores comunitarios sí necesitamos irnos formando, necesitamos también cómo tener ese medio de contraposición ante los grandes medios que hay y muchas veces tienen esta desinformación y también de fake news. Eso, compas, de Yupaychani, Pagrachu, gracias por la oportunidad. Muy interesante lo que comentas, sobre todo por una cosa, bueno, por muchas cosas, pero es absolutamente fundamental esta labor de verificación en contextos locales, porque aunque existan verificadores, aunque existan fact-checkers en un determinado país, claro. Hay mucha desinformación que circula a pequeña escala y que afecta a un pequeño territorio, que afecta a un pueblo, que afecta a una pequeña comunidad, perdón, que afecta a una pequeña comarca. Claro, todo eso se queda fuera del radar de los fact-checkers nacionales. Entonces, el tener verificadores locales, el tener medios que se dedican a verificar el contenido que afecta a pequeñas comunidades es absolutamente fundamental, porque hay mucha desinformación que se queda fuera de todo ese radar a nivel nacional, ¿no? Para mejorar el verificado, el título es un poco enrevesado. Yo lo pondría un poco más claro, Jorlenis, algo así como, no es cierto que se haya realizado una consulta ambiental del proyecto tal, tal. Solamente un único enunciado, una única frase y no dividirlo en dos frases, eliminarlo de consulta en consulta, hacerlo más entendible, ¿no? Y más directo. No, coma, no es cierto que se haya producido, que se haya realizado una consulta ambiental del proyecto tal, tal. Y luego lo que comentábamos también con el proyecto, con el verificado anterior, colocar aquí las fuentes al final, hacer una especie de repositorio pequeño, es decir, un listado de las fuentes consultadas para que se vea de manera más clara dónde has obtenido la información para llegar a esa conclusión. El resto me parece un trabajo estupendo y un trabajo muy, muy necesario. Así que enhorabuena por esa labor informativa y también por esa labor de activismo, ¿no? Porque cuando hablamos de este tipo de temas y de verificar en este tipo de temáticas, hablamos de un tipo de activismo que es muy necesario desde el campo de la verificación de hechos. Jorlenis, felicidades. Es una buena Sí, compas, oportunidad. una sola consulta tal vez, por favor. Perdón, Jorlenis, que no te Sí, una entendí. consulta tenía. Sí, justamente en la última parte, disculpen el ruido que me encuentro trasladando, igual tenemos ahí una pequeña ceremonia en territorio, pero mi pregunta era si es conveniente como que al último en cuanto a las fuentes, tal vez poner como que los links, ¿no? O simplemente como Exacto. que un listado pero un poco más grande porque, bueno, en mi caso le intenté como que resumir en listando de dónde, en este caso la noticia como tal, de dónde fue sacada, que fue de la Cámara Minera del Ecuador, también de Diario El Universo, y que eso se intentó contrastar con medios alternativos, que era Corape, Lanceros Digitales, del Frente Nacional Antiminero. Entonces, no sé, más o menos no lo entiendo yo muy bien en cómo se podrían listar tal vez las fuentes, más que nada, por favor. Hacer un listado lo más exhaustivo mejor. La labor de transparencia de los verificadores es absolutamente fundamental y es un requisito que te piden con el objetivo de formar parte de las redes internacionales de fact-checking. Es decir, cuanta más transparencia a la hora de ofrecer información de dónde has obtenido los datos con el propósito de llegar a estos resultados, con el propósito de resolver el verificado, mejor. Así que sí, que son 20 fuentes, pues 20 fuentes en un listado con links de acceso para que todo el mundo pueda ir ahí y ver la evidencia que tú has utilizado con el objetivo de realizar el informe de verificación. Más o menos, Jorlenis. Ya, muchas gracias. Eh, Jorlen, así como en el caso anterior, puedes ponerte ya a, a acrecentar, porque estamos aprendiendo cada día más, cada momento. Esto no se termina aquí. O sea, con cada muestra de vuestro trabajo
vais aprendiendo más cosas. Entonces, es un buen momento para incorporar alguna de las fuentes, si tienes todas las fuentes a mano, y revisar el título de tu trabajo. Me parece Mm. muy apropiado la propuesta que te ha hecho el profesor David García Marín. Mm. Y enhorabuena por tu trabajo. Es estupendo como el de todos vuestros compañeros. Un Tienes aquí, saludo. tenéis en cada uno de los verificados, tenéis un botón para compartir en redes. Si hacemos clic aquí, vemos que podemos copiar el link, mandarlo directamente a X, la antigua Twitter, y compartir en Facebook, también en LinkedIn, ¿vale? Pero con el link lo podemos poner en cualquier blog, se me ocurre, en cualquier espacio. Así que, bueno, pues también sería interesante intentar propagar, es decir, que no se quede todo esto, que es información muy valiosa, que no se quede encerrada exclusivamente en este blog, sino que lo podamos propagar en nuestras redes, en las redes de otros medios, que nos puedan echar un cable también nuestros compañeros, nuestros familiares, incluso la gente que está en nuestro contexto, en nuestro entorno, a propagar, porque, claro, y esto lo hemos visto durante el curso, la mentira se propaga con mucha facilidad. Entonces, intentemos empujar también hacia la propagación, hacia la viralización de la verdad, ¿no? Así que, bueno, pues aquí tenéis los botones con el objetivo de propagar este contenido. Cada uno, además, no se propaga el blog entero, que también podéis pegar el blog, el link del blog entero donde queráis, pero cada una de las piezas, cada uno de los verificados se puede compartir a través del botón específico que tenéis aquí, el share. Jorlenis, muchísimas gracias. Yo quería compartir una idea que me había despertado el curso y que probablemente ya la hayan pensado, la hayan trabajado, que inclusive pueden ser hasta a veces trabajos de tesis de grado, lo que fuese, que tiene que ver, porque hay una frase armada que dice dato mata relato. Y a Correcto. veces no es tan así. Entonces, en el sentido de esto que decías, David, hace un rato de se propaga con mucha facilidad la mentira. Entonces, lo que yo pensaba y veía, y uno lo ve todo el tiempo en los medios, por ejemplo, tradicionales o en la radio, cómo se construye, ¿no es cierto?, una noticia que puede ser falsa, falseada, omitida, esto y lo otro, pero después en la esfera pública, en medios tradicionales, radiales, televisivos, empiezan a entrar en juego muchos personajes, no importa los partidos políticos, de qué color, lo que fuese, ni las funciones ni cargos, y siguen alimentando ese relato omitido, falseado, porque ninguna de esas personas va teniendo el dato correcto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Es como una nube, ¿no es cierto? Pero el tema sería, de tesis, o lo que fuese la tesis, sería ver cuándo hace el cambio ese relato, cuándo hace el cambio en la dirección correcta, ¿sí? Es decir, que empieza a acercarse a la verdad. Y bueno, eso puede ser porque aparece un actor, o una actora social que participa en ese debate, ¿no es cierto?, en ese debate público, y trae otro tipo de información, y bueno, hay que ver si tracciona para esa verdad ¿se entiende lo que digo? A veces pasa eso, Sí. que por X cuestión un par de fuentes giran la orientación del debate y se va acercando más a la verdad, ¿no? Es decir, con datos, con legalidades, con fuentes, con traer en la historia, el pasado, ¿no es cierto? Sobre todo hoy que estamos viviendo sociedades renegacionistas de todo, y hay muchos influencias en los medios que enriquecen ese negacionismo todo el tiempo, ¿no? Como que no hace falta acudir a ninguna cuestión, sino que me creas. Pero bueno, nada, eso. Yo Esto lo que... que... perdón. No, no, dale, dale, Fernando, dale. No, yo lo que sumaría a ese punto de vista de la colega, y no descuidaría para nada, el tema de los sesgos cognitivos, porque a veces la instalación de una determinada posición mental, de un condicionamiento, de esos atajos que con Manu en su momento hemos presentado, también tiene mucho que ver, porque muchas veces, por más que uno presente evidencia empírica, si hay sesgos cognitivos actuando sobre una persona o un grupo de personas, es como que es medio de gusto. Entonces, me parece también en esa suerte lo que proponía la colega,
me parece no olvidarse también de poner en ese tipo de investigación, en ese tipo de estudio, cómo actúan los sesgos cognitivos porque de última, esos sesgos son los me parece, creo que, estoy seguro, pero no necesariamente eso está confirmado o eso tiene sustento en una realidad. Sí, esto que comenta Fernando a mí me parece fundamental. Ayer estuve en una mesa redonda sobre temas de desinformación y redes sociales y todos los ponentes estábamos de acuerdo en esto. Además, es una dimensión de la desinformación menos analizada, por lo menos menos analizada desde el terreno de la comunicación, que es la dimensión psicológica, es decir, los sesgos cognitivos, ¿no? Lo que comentaba Fernando. Aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces se nos olvida porque es bastante contraintuitivo, que es que el cerebro humano no está hecho ni para la verdad ni para la razón, está hecho para la supervivencia. ¿Por qué? Porque biológicamente no somos muy distintos al hombre y a la mujer de las cavernas. Quiero decir, ¿y cómo han sobrevivido tradicionalmente, históricamente, cómo hemos perpetuado la especie tradicionalmente? Eh, de alguna manera fiándonos y desconfiando de la tribu contraria. ¿Por qué? Porque durante milenios el perteneciente a la tribu contraria, cuando se te acercaba, era o para quitarte el alimento o para echarte de la cueva. Entonces ahí se han generado en nuestro cerebro unos mecanismos de protección dedicados a la supervivencia que lo que hacen es fiarnos de el nuestro, fiarnos de nuestro grupo de pertenencia, fiarnos de nuestra tribu, fiarnos del que opina como nosotros, no fiarnos del contrario, del extranjero, del distinto, del diferente. Y eso lo saben los que producen desinformación. Y eso lo saben sobre todo los que crean los algoritmos de las redes sociales. ¿Por qué el algoritmo de redes sociales nos da más información y más contenidos relacionados con aquello que previamente nos gusta? Porque estamos muy cómodos dentro de ese marco cognitivo que ya conocemos, porque es un mecanismo de supervivencia, porque eso nos ha permitido sobrevivir durante muchos milenios, ¿no? Y el cerebro funciona así. No estamos hechos ni para la verdad ni para la razón. Si estuviéramos hechos para la razón, si estuviéramos hechos para la verdad y para la razón, las religiones no triunfarían, porque las razones no se basan en la razón, se basan en la fe. Claro. Y sin embargo David, vemos como todavía sigue siendo un motor de tracción muy potente todo lo que tiene que ver con la fe y con la religión, ¿no? Entonces, nuestro cerebro funciona así. Y muchas veces, y esto es una frase que dijo un compañero mío ayer en la mesa redonda, esta que comento, muchas veces el enemigo es uno mismo. O sea, nosotros somos nuestros propios enemigos a la hora de dar pátina de credibilidad a cosas que son mentiras solo porque confirman nuestra ideología. Y eso es un problema. Dijo Martín Barbero en el 2003, nunca existió el hombre del pienso, luego existo. Y hoy, con este nuevo mundo, con este nuevo sistema de circulación de saberes, menos. Claro, Decía. claro. Y luego, David, David, sí. Fernando, una cosa más quería agregar porque me interesa mucho lo que están contando y aquello que decía Noelia de estas personas en los medios envalentonadas y afianzando un conjunto de ideas que en términos de verificación se caerían y sumándome a lo que están diciendo, últimamente también se estuvo hablando de burbujas, ¿no? De esos círculos en donde dialogamos con quienes piensan igual que nosotros, entonces no salimos de esos espacios para cotejar otra información, más allá de que no busquemos verificación. Incluso en el terreno de la opinión, no reconocer otras opiniones también hace que terminamos creyéndonos que nuestras opiniones son información, que son datos, que son realidades, vamos a decir entre comillas. Y me hace acordar la idea de burbujas a aquello que Roland Barthes lo dijo hacia finales de la década del 70, que era la idea de ideósfera. Decía que funcionaba más que la información y otros escenarios, el ámbito académico, decía él, ¿no? Se constituye Burbujas mediante epistémicas. ideósferas. Claro, esferas de ideología que todos nos citamos a una biblioteca posible y no a otra que va a contradecir en términos conceptuales algo, ¿no? Él decía, los marxistas, los freudianos, los estructuralistas, etcétera, van a coincidir, por supuesto, se van a
se van a citar y dialogar entre ellos, y ahí también está esta cuestión. Cuando Noelia dice en los medios masivos, ya esto pasa a los medios masivos, con enunciadores que sabemos quiénes son, con nombre y apellido, que los podemos ver todos los días, líderes de opinión, estos sujetos también ahí ponen en juego algo para dialogar, para hablar con quienes eligen verlo todos los días, ¿no? Lo que decía Fernando, estos sesgos, ¿no? Por lo tanto, ahí no se va a poner en tensión, no les van a pedir el dato verificable en esos sectores, porque quien lo está viendo quiere escuchar eso, le interesa, está de acuerdo, no va a ir a buscar el dato. Ahí la idea de burbujas, romper las burbujas, es una salida posible para esto, ¿no? Sí, sí, completamente. Pero fijaos que esto, claro, uno ya empieza a pensar que es una especie de campaña, vamos a decirlo así, de ingeniería social. Es decir, ¿cómo le interesa a los poderes que esté la población dividida, polarizada? Porque es más fácil de gobernar. O sea, nos quieren divididos, nos quieren polarizados, no nos quieren bajo un consenso, bajo un sustrato donde a partir de ahí podamos tener una base para empezar a construir algo en común. Para los gobiernos es mucho más fácil gobernar a poblaciones polarizadas y divididas que a poblaciones unidas. ¿Y qué hacen las redes? Polarizarnos. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta también una cosa. Menos TikTok, prácticamente el resto de grandes redes y grandes plataformas que utilizamos son americanas, son estadounidenses y nos ofrecen una visión del mundo muy próxima a la estructura mental que tienen allí. Y muchas veces eso entra en cuestión o entra en tensión con las maneras de vivir y las maneras de pensar en América Latina, en Europa, ya no digamos en Oriente, ¿no? Entonces, todo ahí hay un camino para investigar y para profundizar más en aquí no hay, porque esta es otra cosa, ¿por qué no se regulan las redes? ¿Por qué desde los gobiernos no regulan las redes? Ahora sabemos que en Estados Unidos es imposible, porque el dueño de una de las redes donde más desinformación se vierte forma parte del gobierno norteamericano, de la administración Trump, que es Elon Musk, ¿no? Entonces, ¿no habrá ahí una conexión, una relación entre los objetivos que tienen las redes que ganan dinero polarizándonos y los objetivos que tienen los gobiernos que ganan si nos polarizan? Yo lanzo la pregunta y seguramente hay que hacer un segundo curso para intentar responder o para intentar indagar por ahí, ¿no? Más comentarios a propósito del trabajo. Por ejemplo, veo conectada también a Yadis. No sé si tienes algo que indicar, que señalar, que comentar. Yadis, voy sacando tu trabajo para mostrarlo en pantalla. Buenas tardes con todas, todos. Buenas. Hola. Bueno, mientras ubican el trabajo, claro, sumarme igual a la pertinencia social de este curso en el momento actual que estamos, ¿no? O sea, es súper necesario. Yo les decía en un momento al movimiento indígena que yo estoy trabajando justo un proyecto con ellos, que es súper necesario que se cree, así como hay medios propios que tienen, ¿no? Movimientos, el movimiento indígena ha tenido una larga data de tener medios alternativos propios de las distintas estructuras organizativas del mismo. Y les decía que también es súper necesario que ahora se piense también en una verificadora, ¿no? Independiente, autónoma y autogestionada, obviamente desde su mirada, ¿no? Porque ha sido como blanco de construcción, por ejemplo, del enemigo público, ¿no? Porque han sido quienes en los últimos procesos de levantamiento han sido quienes han liderado justamente las protestas. Entonces, eso les ha convertido como en el enemigo público y obviamente toda esa narrativa se construye en función de la desinformación, ¿no? Entonces, bueno, eh, más que pertinente el curso. Bueno, ahí está mi trabajo. No sé si es que tengo que explicarlo o cómo es la Sí, dinámica que eh, están. no, si quieres hacer algún comentario a propósito del proceso de verificación, yo lo que veo es que está muy bien redactado, la redacción es perfecta, está muy bien. Me falta el apartado final de fuentes, el listado de fuentes, Sí, pero eso la, justo lo la vi. redacción es impecable. O sea, es falso que la represa Mazar pueda haberse vaciado en 12 horas y provocado la crisis energética en Ecuador. Das en la diana de lo que es el resultado de la verificación, a la vez que presentas y contextualizas la propia desinformación que has trabajado, o sea que es impecable.
Bueno, gracias, pero sí quería comentar algo que sí me hizo dudar en el momento en el que redactaba el texto. Hay un proceso que se ha levantado desde el gobierno justamente de demanda a 22 funcionarios del sector energético, que si bien justo revisaba los materiales del curso y claro, no se puede verificar algo que está en proceso de investigación y más aún siendo jurídico, pero lo que sí se podía desmentir en este caso particular es la parte técnica. Si es que esta represa pudo vaciarse en 12 horas, como aseveró el gobierno, y que además le endosó la responsabilidad justificando los cortes energéticos justo a este supuesto sabotaje, ¿no? Entonces yo tuve ahí como hilar súper fino porque decía, claro, no puedo dar una sentencia antes de que salga el juicio, pero sí que puedo mirar qué han dicho los expertos, ¿no? Si es que es técnicamente posible o no que esta represa se haya vaciado de la noche a la mañana. Entonces, intenté como, digamos, separar esos dos temas, ¿no? Y lo comenté ahí en el texto que hay este juicio que está en curso. Está muy bien porque aplicas un criterio que muchas veces no se cumple en la verificación, bueno, no muchas veces, a veces no se cumple en la verificación, que es que no todo es verificable. Es decir, hay opiniones, hay cuestiones a futuro, hay elementos, aspectos que no se pueden verificar, ¿no? Aunque sospechemos que no son verídicos. Entonces, ahí el verificador no puede entrar, porque si entra ahí, eso mismo Ah, le va a restar credibilidad, ¿no? Y comentas algo muy interesante, porque de un gran macrotema puede haber diferentes cosas que no se puedan verificar, pero hay otras que sí. Hay hechos concretos, hay que diferenciar la narrativa del hecho. Es decir, una narrativa puede estar construida de diferentes hechos o de diferentes opiniones o de diferentes afirmaciones. Entonces, la manera de atacar todo eso es descomponiendo en verificaciones, perdón, descomponiendo las afirmaciones en, digamos, unidades verificables. Es decir, no podemos verificar una declaración que contenga dos elementos o que diga dos cosas distintas, porque si decimos que eso es falso, puede ser que una sea más falsa que la otra o que una sea verdad y la otra sea falsa. Entonces, claro, tenemos que hacer esa labor de descomposición e ir verificando una por una con el propósito de al final analizar la narrativa completa a partir del verificado específico de cada uno de esos hechos, de cada una de esas afirmaciones, de cada uno de esos subrelatos, si se quiere. O sea que tú ahí has operado perfectamente como hacen los verificadores profesionales, así que en este caso la redacción es impecable, como te digo, sí que falta la sección final de fuentes para tenerlo todo ahí recopiladito y que cualquiera que quiera ir directamente a comprobar uno de los elementos que tú has utilizado para hacer la verificación pueda entrar y pueda chequear y pueda comprobar, ¿no? Es una labor también perfecto. de transparencia que todo verificador debe tener. Así que Sí, sí, estupendo. los integro. Gracias. Genial, genial, Yadis. Estupendo. Más comentarios a propósito de los trabajos, compañeros, compañeras. Creo que Bélgica no ha comentado su trabajo. Bélgica, no sé si tienes la posibilidad de conectar el micro y la cámara. Ya, está entrando. Hola Bélgica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Bueno, estoy atendiendo todavía con más puntualizaciones para lograr el trabajo que está ahora como deber. Una, por el asunto de tiempo no me ha sido posible concluir para poder compartir el trabajo específico. Sin embargo, ahora revisando algunos trabajos, algunos resultados de los compañeros, compañeras del curso, veo que es mucho más necesaria y urgente la tarea de los periodistas y comunicadores. Cierto es, eh, por solo llenar un espacio, ya sea en espacio de radio, televisión o redes sociales, se hace de una manera pronta
la publicación sin tener la suficiente información como para poder concluir y dar un elemento más a la audiencia, ¿no? E inclusive creo que a la audiencia le acostumbramos a ese tipo de información, de cierto modo, solamente un relato del día a día y lo que se tiene a la mano. Pues, bueno, no solo puede ser el asunto de eh, como un problema particular profesional, sino que también los medios de comunicación a veces están en esa limitación de no tener unos fondos y poder invertir en un periodismo de investigación, lo que comúnmente hemos conocido. Entonces, en ese sentido, sí es merecedor estos espacios para reforzar como país, como políticas de comunicación, todo eso a que no demos por vencido al hecho de la verificación, al hecho de la investigación. Caso contrario es la que también quedamos como ciudadanos inactivos, porque a la final todo este boom de información de todo tipo y sobre todo en una buena carga de información no verificada nos deja un poco más en un conformismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido también un poco he puesto tal vez por ahí a compartir en algunos colectivos este curso, un poco a compartir estos análisis, leyendo también un libro, creo que ustedes compartieron, o no sé dónde accedí, pero decía, por ejemplo, más derechos, menos derechas. Y allí están indicando un montón de estructuras que están aplicando el sector de la derecha para opacar a la democracia. Y entonces, en ese sentido, decía, creo que el tema de noticias falsas también es una herramienta demasiado como la punta de la espada para las derechas, ¿no? Y las democracias a nivel latinoamericano creo que está en serio peligro. Entonces, con este curso, inclusive o sea, me llevó a pensar mucho más allá de querer hacer un pequeño, digamos, como deber, sino que también ampliar esa perspectiva, como decía por acá Yadis Vanessa, y cómo integrar también a otros sectores para que estas herramientas lo podamos incluir pronto, porque eso ha sido casi nomás aquí en Ecuador digamos, una costumbre de los medios tradicionales grandes. En principio, de invisibilizar y luego, en cambio, de atacar. Con esa estrategia es la que siempre se han manejado, ¿no? Y algunos de los comunicadores alternativos también en ese sentido se ha recibido ese ataque, esas amenazas, todo eso, ¿no? Y a la final hasta con miedo y sin financiación de investigación, ya se deja de seguir haciendo ese tipo de verificaciones. Un poco más en ese sentido es la que estaba ahí queriendo comentar, pero el deber todavía no lo he hecho. Vale. Esa es mi verdad. No te preocupes, Bélgica. No os demoréis, quienes todavía no lo habéis subido, no os demoréis mucho, no os demoréis mucho más de esta semana con el objetivo de que podamos cerrar toda la documentación del curso. Bélgica, muchas gracias por estas aportaciones y ánimo con esas verificaciones. Si son de contextos locales, territoriales, circunscritos a pequeñas comunidades, este tipo de verificados, pues miel sobre hojuelas, que decimos aquí en España, mejor que mejor. Así que ánimo con ello. Está bien, gracias. Tengo por aquí, estáis viendo el trabajo de Augusto, que lo tenemos aquí conectado, que tiene que ver con Perú. En este caso, dice, es falso que el gobierno peruano capturó al número 2 de Sendero Luminoso. Y Augusto, por lo que veo aquí, estamos hablando de una suplantación de una institución del Ministerio del Interior de Perú, ¿verdad? Cuéntanos. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que aquí, como yo estoy también en el Ecuador, ¿no? Que soy de aquí del Perú.
pero pues se nos ha ido la luz, he tenido que poner ahí un reflector, conseguirme por ahí, y tengo el internet del celular. Entonces, un poco paso a explicar el trabajo. Este tweet que vemos es parte, digamos, no inventado, sino fue lo que el ministro del Interior, ¿no? Eh, Juan José Santibáñez puso, ¿no es cierto? Porque en estos meses hay una crisis muy fuerte de seguridad, como lo pasa en el Ecuador, ¿no? Las bandas que son bandas narcotraficantes están tomando las propias ciudades, hay sicariato, hay robo, y la gente, pues justo por esos tiempos hubo una huelga de transportistas, ¿no? Porque pues hasta los transportistas pues estaban siendo amenazados, habían avaliado algunos buses, y entonces este sujeto, Iván Quispe Palomino, es uno de los hermanos, de uno de los cabecillas de lo que queda en los rezagos de este grupo terrorista que pues casi ha sido desmantelado, ahora ha vuelto a resurgir alguna facción, ¿no? De Sendero Luminoso, es hermano, y lo capturaron en plena, saliendo como que del metro allá en Lima, pidiendo documentos, vieron el nombre, inmediatamente al ver que era una documentación falsa, lo llevaron y se dieron cuenta que el apellido pues ¿cómo se llama? Pertenecía a parte de los hermanos. Entonces hay dos hermanos con el mismo nombre que son, digamos, cabecillas, pero él estuvo, ¿no es cierto? Él estuvo dentro del Sendero Luminoso, pero no como cabecilla, no como jefe, sino estuvo como, pues, parte de una columna que de una u otra manera fue a la cárcel, pagó, y se mantenía trabajando como albañil, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando le avisaron esto al ministro, el ministro del Interior, ¿no es cierto?, ante la crisis que ya tenía, ¿no? Entonces, como hicimos, el Estado está haciendo algo, y Ya. publicó en redes, y entonces lo hizo mucho más grande, ¿no? Y entonces los mismos medios comenzaron a horas posteriores, ¿no? Comenzaron a desmentir, y con cosas ciertas, ¿no? Mostraron que él había pagado la cárcel, ya no tenía deudas con la sociedad, que no había sido ni un cabecilla, ¿no? Y que de una u otra manera, pues era para una forma de que el gobierno haga algo para, como está haciendo algo por esta crisis de violencia que se vivía, ¿no? Y por eso que lo interesante, lo que me llamó a mí la atención es cómo un ministro, yo me imagino que tendrá grupo de asesores también en comunicación, no investigaron y le dijeron, ministro, no ponga eso porque no, eso es falso, ¿no? Y entonces inmediatamente se hizo una gran noticia, pero también se fue desmentido inmediatamente, ¿no? Y pues eso me llamó la atención, ¿no? Y por eso pues escribí un poco de eso. Ujú. Vale, pues muchas gracias. Yo pensaba que era una cuenta suplantada, o sea que es una cuenta real del Ministerio del Interior dando una información. En este caso, estrictamente, esto sería una información engañosa, porque tiene elementos verídicos y elementos falsos. ¿Es verdad que se ha detenido a una persona llamada Iván Quispe Palomino, bla, bla, bla? Sí, esto es cierto. Lo que no es verdad es que sea o haya sido uno de los cabecillas de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, claro, pues ahí se mezcla parte de verdad, parte de mentira, y esto es estrictamente una información engañosa que además, curiosamente, procede de las propias instituciones, ¿no? De la propia institución política. Vale, pues Augusto, enhorabuena y poco que decir, ¿no? En lo que al redactado se refiere, está perfecto. Es falso que el gobierno peruano haya capturado al número 2 de Sendero Luminoso. Está muy bien el matiz, porque esta es la falsedad. Es decir, no ha capturado al número 2, ha capturado a Iván Quispe Palomino. Eso sí es cierto. Pero lo que no es verdad es que sea el número 2 de Sendero Luminoso. Así que está perfecto el titular. Felicidades. ¿Alguien quiere comentar algo más? Compañeros, compañeras. Una cuestión, David, del trabajo que acabamos de ver de Augusto. Hay una cuestión en Argentina, Fernando, si está por acá, no me deja mentir, no me deja falsear, que el ministerio, sobre todo el de seguridad en Argentina, está utilizando esta maniobra, que David lo está explicando muy bien. No llega a ser falso de toda falsedad, sino con elementos de la agenda diaria, de lo que sucede
el Ministerio de Seguridad de Argentina, con cuestiones ligadas a la seguridad, lo magnifica para poder llevar rédito a su cartera, a su labor de cada día. Es decir, se ha capturado a tal persona, bueno, es el jefe del narcotráfico que estábamos buscando hace 10 años. Hurga un poco a algún periodista que tenga ganas de hacerlo y dice, bueno, no era esta persona quien dice que era. Y así con otras cuestiones. Pero si Sí. le ponemos un rótulo a esta forma de desinformar, en Argentina les puedo contar que está sucediendo en estos momentos bastante seguido. En zonas muy calientes como Rosario, ciudad del centro, con temas calientes como el narcotráfico, como las bandas, este tipo de noticias ampliadas, como dice Leo, es común. Por ejemplo, un policía se encuentra con que un narco tiró un paquete de droga y después eso se vende, entre comillas, mediáticamente, como tras una investigación profunda se dieron con tal banda de drogas y se requisaron tanto, y en el fondo era que un policía caminando pateó un paquete con droga. O sea, ese tipo de noticia es muy común acá en los ámbitos de seguridad. También, por último, quería comentar, recién se me ocurría, una nueva forma de trabajo con la noticia, que es un poco que está pasando acá en Argentina en este momento, que es un poco, capaz no tiene que ver con una desinformación específica, sino tiene que ver con una noticia oficial como que el gobierno va a hacer algo, pretende hacer esto. Y ese pretende hacer esto es algo provocador, algo que va a despertar polémica. Y esa no, por ejemplo, vamos a prohibir que los edificios públicos pase tal cosa. Vamos a permitir que los niños hagan tal cosa. Generalmente noticias de polémica, que tienen que ver, que llaman polémica. Bueno, esas noticias, lo que estamos viendo, que muchas veces en la semana vienen como una serie, como una secuencia de esas noticias, que ocurren todas juntas. Y en el fondo, en el medio de esas noticias van a ir hechos que van a ser verdaderos después. Pero como la polémica y el revuelo que se produce por ese conjunto de noticias en ese momento de tiempo determinado es tan amplio y causa tanto desconcierto, esos hechos que se avisan y que van a ser verdad, luego pasan en el fondo. Ese también es, a mi juicio, una forma de manipulación mediática con las noticias que está ocurriendo. O sea, meter noticias que van a ser verdad en el medio de un conjunto de noticias polémicas, donde la idea es causar desazón, incertidumbre, y que el anuncio que se hubiera anunciado solo hubiera capturado la atención y el repudio, pasa en el montón de otros anuncios polémicos. Sí, es una estrategia bastante habitual en los informativos de televisión. Aquí se lleva haciendo en España desde hace mucho tiempo. Cuando un informativo, cuando un canal de televisión tiene que dar una noticia incómoda para su línea ideológica, lo que hace es la estrategia del sándwich. La mete en mitad, en el medio, de dos noticias muy espectaculares, de dos noticias muy emocionales, de dos noticias de asesinatos, por ejemplo. Entonces, claro, te ponen un asesinato, la noticia en medio que quieres que pase desapercibida y otro asesinato, y claro, biológicamente tu cerebro está entrenado para que se acuerde de los asesinatos, y de lo que ha visto en medio no se acuerda absolutamente nadie. Os recomiendo este libro que coordinó Roberto Aparici, donde lo explica perfectamente la construcción de la realidad en los medios de comunicación. Esa estrategia está explicada aquí en este libro, Roberto, si quieres comentar. Eh, los invito a leer y vamos a producir una nueva edición de esa obra. Estáis todos y todas invitados, incluso vosotras y vosotras que habéis participado en este curso. Queríamos que la obra sea eh, iberoamericana o latinoamericana y más España y Portugal.
Así que estáis todos y todas invitadas para esa nueva edición. Ujú. Muy bien. Más ideas, comentarios, ya las finales para no irnos mucho de tiempo, para no robaros mucho más tiempo. A Eh, modo casi de epílogo, Roberto, si quieres comentar algo. ¿Falta algún estudiante o alguna estudiante presentar su trabajo? Me parece que, no, yo no sé si Paola lo subió. Paola, ¿tú subiste el tuyo? No sé, ahorita me ingresé al enlace en el que yo subí, según yo, ahorita lo publiqué, según, o mírale por ahí. Vale, voy a ver, voy a Actualizar actualizar. en la página porque parece que yo no lo he actualizado y le he dejado en edición. No aparece, no está. Tengo aquí el de Daniel, el de Roberto, Yadis. Estos Manda el no sé. enlace por acá para que lo mires porque es el que yo, según yo lo veo. Vale. Te mandé el enlace para que lo mires porque Ah, no sé. claro, que no está en esta página de Medium, está en otra, pero bueno, lo vemos. Aquí está. Vale, aquí lo vemos. Ok. Vale, pues si quieres comentar, Paola. Bueno, yo había cogido un video que estaba viral en, en Twitter, en Facebook y en TikTok, en donde aparecía que el presidente Daniel Noboa había dado una manifestación de palabras que no estaban en su discurso. Entonces le hice al inicio, obviamente se veía luego que estaba montado el audio y tuve que, en realidad, bueno, pasar primero por los verificadores, pero también revisé luego el audio completo y sí, había una parte como al minuto 6 y algo, en donde le ponen palabras que él no dice. Entonces, hice un comentario eh, de la información que él había dado en el discurso, que era un discurso emitido por el gobierno y en Esmeraldas y una ciudad de del Ecuador. Y pude ver que se montó la información, que se montó el audio, y al final puse yo el enlace correcto donde se escucha que el presidente no había manifestado esa información y que fue montada por inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Lo que Una no he deepfake en este caso, ¿no? Es decir, es crear un vídeo con personas haciendo, diciendo cosas que no hicieron o no dijeron. Ajá. Y al final no le he puesto, le escuché a usted hace un momentito y a los compañeros que teníamos que poner como los enlaces para de fuentes que lo voy Las a... fuentes, eso es. Sí, al final, bueno, eso es algo que se os ha pasado a la mayoría, lo podéis incorporar. Es muy fácil, es simplemente editando. Claro, Ajá. a mí no me aparece porque esto no está colgado en el nuestro. Súbelo al nuestro, si tienes problemas, me lo dices y directamente lo cuelgo yo desde aquí, no hay problema. Ya, tal Eh, vez me, Aquí me- te va a aparecer la posibilidad de editar desde el menú. ya, entonces, ¿me puedes ayudar con el enlace? Yo falté la última clase y capaz que me metí a otro enlace para yo editar ahí, por favor. Sí, ponme tu correo y te lo envío. Ok, Te envío las instrucciones por correo. muchísimas ¿Lo tengo gracias. Lo por hago y aquí? envío, ¿ya? Con todo gusto, gracias. A ti, Paola, a ti. Bueno, pues con esta intervención de Paola podemos concluir, a no ser que los compañeros, por ahí está Manuel también, está Pilar. No Y sé si yo solamente vosotros no queréis voy a comentar iniciar algo. debate, no solamente contestar a Vanessa, que me puso un correo hace una hora, pero es que yo no he parado, llevo 14 horas sin parar, estoy agotado. Y bueno, simplemente dar la respuesta en cuanto a los plazos, ¿no? De la entrega de las actividades, si alguien necesita más tiempo porque no haya podido realizar las actividades de la tarea del módulo uno, del módulo 3 sin ningún tipo de problema. O sea, es importante que hagáis la reflexión aunque a mí, a nosotros nos pueda suponer un aprendizaje, por supuesto, el compartir y ver qué exponéis, ¿no? Como ejemplo de desinformación, vuestra reflexión sobre la interseccionalidad y demás, aunque sea un aprendizaje, pero sobre todo es para vosotras. Entonces, lo importante es que lo hagáis. Si no habéis podido en este momento o por una cuestión de plazo, lo hacéis rápido y no todo lo bien que podréis hacerlo, no tengáis problema por el tiempo. O sea, os voy a dar el feedback más adelante, pero no dejéis de hacer los envíos y aunque se haya pasado la fecha sin ningún tipo de problema. O sea, que estamos todavía recibiendo y estaremos en contacto. En ese sentido, sin ningún tipo de problema.
No pasa nada. Mañana, pasado, semana que viene, lo importante es que lo hagáis, que es vuestro aprendizaje. Solo eso. Gracias, Manu. Justo te Un había placer mandado una compartir el tarea y curso. estoy debiendo Vale, una. vale, vale. Tengo una consulta. Teníamos solo 3 tareas, ¿verdad? Sí, bueno, por mi parte puedo decir la tarea del módulo 1, la tarea del módulo 3, que son de búsqueda, una es de búsqueda de situación, contexto, otra es de reflexión, y la parte más práctica del verificado, que yo sepa, es lo que tenéis pendiente. De, Eso Lea- es. de Leonardo no nos envió nada, ¿no? ¿Te ¿O acuerdas sí? que en el encuentro del lunes les había dicho que para el del miércoles íbamos a discutir un conjunto de influencers o líderes de opinión que vieran en los medios? Me habían mencionado dos y habíamos desarrollado esos dos, que incluso llevamos imágenes para verlos y demás. Ahí para el módulo 2 estaba completa la tarea, habiendo hecho esa tormenta de ideas entre los que estábamos y pudiendo articular con casos nuevos sobre el tema que les había propuesto. Así que para el módulo 2 está cumplida. Ok, gracias. Claro, y toda la parte práctica de los verificados integraría como es un trabajo un poco más exigente, digamos que integraría todo lo que habría que hacer en los 3 últimos módulos, que son los más prácticos de alguna manera, el módulo 4, el 5 y el 6. Entonces, todo el trabajo de esos 3 módulos está integrado en esta práctica final. Gracias. Ya que estamos pasando los últimos minutos todos aquí juntos, no sé si quieres cerrar con alguna idea o con algún comentario. Eh, Como coordinador de la cátedra Mario Kaplun, quiero agradecer a la UNESCO el apoyo que ha dado al CIESPAL para poder organizar este curso, agradecer al CIESPAL y a todas vosotras y vosotros que habéis realizado este curso y por supuesto al equipo docente que nos ha acompañado en estas 6 o 7 semanas. Muchas gracias, David, Fernando, Leo, eh, Manu, Carlos, que no pudo estar presente porque ha tenido que trasladarse a Budapest, y a Pilar, y espero no olvidarme de nadie y agradecer, por supuesto, a la directora del CIESPAL por todo el apoyo que nos ha dado para que esto sea posible. Y este es el comienzo de las actividades que realiza la cátedra Mario Kaplun, una propuesta exigente, pero creo que es enriquecedora y que abre nuevas perspectivas para cada una y cada uno de vosotros. Eh, los docentes o la docente que quiera comentar algo, adelante. Gracias, David, por tu coordinación del curso. Pues gracias a todos y todas. Esperamos los trabajos que vayan quedando pendientes y nada, sería interesante echar a rodar esos verificados que estamos construyendo, que se viralicen, que mostremos nuestro trabajo, que es un trabajo que está bien hecho desde un curso que, como decía Roberto, ha tenido cierto nivel de exigencia. Así que, bueno, pues ha sido un placer compartir esta acción y esta experiencia educativa, formativa y de vida también con todos y cada uno de vosotros y vosotras. Un gusto. Eh, Hay algo importante que quiero agregar. Depende de vosotras y vosotros la difusión de eso. Es importante llegar a, a toda Latinoamérica la necesidad de la verificación. Cada uno y cada una de vosotras podéis difundir esta propuesta con vuestros propios trabajos. O sea, agregar esta cuestión de la difusión que ha propuesto David, que nosotros lo haremos por nuestra parte, pero sería interesante que cada una de vosotras o vosotros, autores y autoras de, este, de estas actividades, no se convierta en una cosa endogámica, sino que sea compartida por toda la comunidad latinoamericana. Muchas Y si bien, gracias por vuestro trabajo y ahora queda la dimensión de difundir vuestro trabajo, porque difundirlo es hacerle conocer a vuestros compañeros y compañeras de comunicación social, cómo se puede mejorar la comunicación y pensar
que otro tipo de comunicación es posible. Y esta es una práctica que ponemos es una praxis que ponemos en práctica todos los días en nuestra actividad diaria. Así que muchas gracias, David, muchas gracias eh, cada uno de los docentes y muchas gracias a vosotros y a vosotras por la entrega y los maravillosos trabajos que nos habéis entregado. Mejorad al máximo las sugerencias que se han dado y entonces empezar a difundirlo. Muchas gracias y hasta otro día. Hasta Un luego. abrazo a todos y todas. Que vaya bien. Gracias a todos, Gracias. todas. Chao, hasta pronto.